El volumen de un cono varía conjuntamente con el cuadrado del radio y la altura. Si el volumen de un cono es de 25 pi metros cúbicos, cuando el radio es de 5 metros y la altura es de 3 metros, determine la variación constante. Para la revisión, la ecuación básica de variación conjunta es Y es igual a K veces X veces Z y decimos que Y varía conjuntamente con X y Z. K es una constante de variación o variación constante. Escribamos la ecuación de variación de la información dada una vez más. Se nos da que el volumen varía conjuntamente, por lo que tenemos que V es igual a la constante de variación K, y luego varía conjuntamente con el cuadrado del radio y la altura, entonces tenemos XR al cuadrado por H. Esta es la ecuación de variación conjunta para el volumen de un cono. Nuestro objetivo aquí es determinar el valor de K, una variación constante, cuando el volumen 5 es igual a 25 pi metros cúbicos. El radio es de 5 metros y la altura es de 3 metros, así que sustituyamos estos valores en nuestra ecuación y resolver para K. Realizando la sustitución, tenemos 25 pi igual a K veces R al cuadrado es 5 al cuadrado por H donde H es 3. Simplificando a la derecha, el lado 5 al cuadrado es 25. 25 veces 3 es 75. El lado derecho se simplifica a 75K. Entonces tenemos 25 pi es igual a 75K. Para resolver K, dividimos ambos lados por 75. En el lado derecho, esto se simplifica a 1K o K. K es igual, observe aquí que la fracción se simplifica. 25 y 75 comparten un factor común de 25. Hay 3 25 en 75 y 1 25 y 25. Por lo tanto, el lado izquierdo se simplifica a 1/3 pi. Entonces K es igual a 1/3 de pi. O si queremos que K sea igual a pi dividido entre 3. K es la constante de variación, entonces esto es lo que esta pregunta está pidiendo. Sin embargo, ahora que sabemos K, vamos a seguir adelante y escribir la fórmula del volumen para el cono. Para hacer esto, sustituimos K nuevamente en nuestra fórmula de volumen. Tenemos el volumen 5 es igual a 1/3 pi veces R al cuadrado por H. Esta es la fórmula del volumen para un cono. Espero que hayas encontrado esto útil.